Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Soy Matías Martínez, secretario de Capacitación y Cultura de la Mesa Directiva Nacional. Y bueno, hoy les traemos una jornada de impuesto a las ganancias que seguramente le va a ser de utilidad a todos los compañeros y compañeras, porque nos vimos afectados por este impuesto. Y bueno, hoy no quería dejar de expresar nuestra alegría de la Mesa Directiva Nacional en esta política de hacer un gremio verdaderamente federal, porque hay compañeros de todas las seccionales del país conectados. Por eso quería agradecer a la compañera Lorena Chianese, que se encarga de la difusión, de la Secretaría de Prensa de la Mesa Nacional, el compañero Pablo Flores, a Fabián Morelo y obviamente a todos los compañeros de todas las seccionales del país que hacen posible la difusión de todas estas actividades, no solo de la Secretaría, sino de todo el sindicato en general. Eh, Quería dar algunas cuestiones administrativas. La jornada va a contar con subtítulo y lenguaje de señas para los que lo requieran. Vamos a entregar certificado de asistencia, por eso les pedimos que en su nombre, fíjense que en la pantalla pueden renombrarse y poner su nombre con el que se anotaron, así les podemos después hacer el certificado. Y bueno, al final de la exposición hay un espacio para preguntas que les pedimos que la pongan en el chat para que nosotros después podamos leerlas, transmitírselas a la expositora y bueno, intentar aclarar cualquier duda que todos tengan. Hoy nos va a acompañar Cristina Mancilla. Cristina es contadora pública, especialista en tributación y especialista en Derecho Tributario y Finanzas Públicas de la UDEL. Es doctora en Ciencias Económicas y bueno, es autora de numerosos artículos y bibliografía. Así que bueno, como les digo, espero que les sea de utilidad, que les sea una herramienta esta jornada y los dejo con Cristina. Gracias, Cristina. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Bueno, muchas gracias por la confianza y que nos acompañen en esta primera jornada del año 2024. Como siempre, ustedes saben que una costumbre que tenemos es preparar esto en un pequeño PowerPoint que me permite poder ir haciendo un seguimiento y exponer los contenidos de hoy, un tema que es de suma actualidad, como es la forma de armar lo que llamamos CIRADIR. Entonces, en este momento, yo estoy abriendo mi PowerPoint para que lo comparto con ustedes. En este momento ustedes ven mi pantalla completa, ¿sí? En esta pantalla que ustedes ven, la propuesta del título son los aspectos relevantes a considerar en la confección del 572 CERADIG. Ahora, ¿qué aspectos entendemos o que deberíamos considerar? Primero, ¿quién está obligado hoy a presentar la declaración jurada informativa? Es todo empleado, jubilado, pensionado, retirado, todo aquel funcionario público que obtenga rentas de la cuarta categoría cuando el ingreso bruto anual supere los 6.600.000 pesos. En la práctica, este ingreso bruto significa no solamente lo que yo percibo por salario, por jubilaciones, que son rentas grabadas, sino también que se deben sumar a mis sueldos brutos, aquel sin ningún tipo de descuento, los ingresos que tengan exentos, no alcanzados. Por ejemplo, estamos hablando de el ingreso que ustedes puedan tener como responsables del monotributo, que será un ingreso exento de impuesto a las ganancias, o el ingreso que ustedes tienen separadamente por haber realizado alguna inversión financiera y quedar alcanzados por impuesto cedular. Ese tipo de ingresos que si bien tributan por fuera del impuesto a las ganancias, por fuera de la retención, debo considerarlos
a la suma de los sueldos brutos y si supero ese importe, debo presentar la declaración jurada informativa. Esa declaración jurada informativa es el ejercicio de una opción que tienen los, digamos, empleados, jubilados, pensionados, cargos públicos, ¿sí? Cuando toda la renta está siendo declarada a través del formulario 572 CIRADIF y donde el empleador que me paga mayor ingreso será el que actúe como agente de retención. Pero acá viene una cuestión. Si el agente de retención, sea AFIP o sea ANSES para los jubilados, no pudo retener el 100% del impuesto a las ganancias, en ese caso recuerden que el empleado como el jubilado tendría que presentar la declaración jurada determinativa e ingresar esa diferencia. Este ingreso de la declaración jurada informativa no implica que tengan que inscribirse. Si es un caso excepcional, van a poder hacer la declaración determinativa y pagar el saldo a través de un volante electrónico de esa declaración. Recordemos que las declaraciones juradas informativas que se presentan cuando a mí se me retuvo en los ingresos el 100% del impuesto a las ganancias, yo hago la declaración informativa sin necesidad de tener quit. Con el solo hecho de tener el quit, que lo tenemos todos los empleados, jubilados, todo retirado, hoy tiene quit. Con quit o quit, yo tengo quit porque soy monotributista, perfecto, ingreso con mi quit o quit la clave fiscal y de esa manera presenta la declaración jurada informativa o declaración jurada determinativa. Recuerden que las declaraciones juradas se deben presentar hasta el 30 de junio de cada año. Esa declaración jurada es lo que a mí me va a permitir cumplir con la obligación formal. Si yo no presento la declaración jurada informativa porque me olvidé, no sabía, nadie me avisó, no me di cuenta, voy a tener luego que cumplir con la declaración jurada en forma extemporánea. Y ese cumplimiento extemporáneo habilita a que pueda el fisco aplicar una multa agravada de, quedó hasta el día de la fecha, en pesos 5.000. 5.000 por cada declaración no presentada, lo cual va de la mano de un sumario. Más la idea de dónde surge esa declaración jurada. Surge de la liquidación que el empleador me va a informar a través de mails y donde esa declaración jurada se arma con los recibos de sueldo, los recibos de haberes previsionales y donde va a haber descuentos que vienen dados en el recibo de haberes, como la jubilación, la obra social, el sindicato, la aseguradora de riesgos de trabajo, etc. Pero hay ciertos gastos, ciertos ingresos que puedo obtener de otros empleadores que el empleador no los conoce y de allí la importancia de que el empleado, jubilado, pensionado o el funcionario público ejerza su derecho de informar no solamente los ingresos que corresponden a la retención, sino qué erogaciones puede computar en la declaración jurada. Y de allí esta pantalla que están evaluando, que la llamamos armado del formulario 572 IRADIF. Cuando yo tengo que armar, tengo que presentar mi 572, el primer paso es ingresar a la página web, cargar mi clave, en este caso mi quit, mi quill, y de esta manera incorporar también mi clave fiscal. Por eso se habla de quit, quill o CDI clave fiscal y selección ingreso. Una vez que yo entré a la página de AFIP, voy a encontrar una solapa con una serie de opciones de qué voy a hacer dentro de la página de AFIP y allí
me encuentro con una que es el servicio CIRADIC Trabajador, dentro de la solapa Mis Servicios. ¿Qué pasa si ustedes tienen Quill, son nuevos en un trabajo, tienen 18 años, van a trabajar y quieren cargar gastos? Tienen Quill, gestionan la quit, gestionan la clave fiscal y si no aparece, que generalmente aparece por defecto la opción CIRADIC, en relaciones fiscales yo puedo habilitar la solapa CIRADIC Trabajador. Una vez que yo ya tengo y visualizo CIRADIC Trabajador, podré confeccionar el 572 CIRADIC Web a través del ingreso de los datos personales. Esto que les acabo de decir es lo que ustedes ven. Hoy en día, cuando yo ingreso a la página de AFIP, encuentro esta pantalla. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Si yo no tengo quit, comenzar la inscripción, hoy puedo hacer inscripción digital. Si yo tengo Quill, porque lo único que tengo son ingresos como trabajador o como jubilado, directamente gestiono mi clave fiscal. Si yo ya tengo Quill y quiero cargar el 572, voy a la solapita que dice en azul, iniciar sesión. Cuando inicio sesión, cargo la Quill y la clave fiscal y se abre un juego de relaciones con las cuales yo voy a operar. ¿A dónde voy a ir? A CIRADIC Trabajador. CIRADIC Trabajador, que no es más que la sigla del Sistema de Registro y Actualización de Deducciones del Impuesto a las Ganancias. Una vez que yo toque la opción CIRADIC, se va a desplegar una pantalla que, como yo ya me logué, yo ya cargué mi Quill, mi quit y cargué mi clave fiscal, va a aparecer el nombre del empleado jubilado funcionario público. Si está bien cargado, aparece mi nombre, toco el nombre y me permite establecer qué declaración voy a presentar. Hoy en día puedo tener disponible periodo 2023 y periodo 2024. ¿Por qué tengo los dos periodos? Porque tengo la posibilidad de cumplir con la presentación del 572 CIRADIC hasta el 31 de marzo del 2024. El 1 de abril 2024 habrá desaparecido la posibilidad del 572. Entonces yo tengo que evaluar, si ya cargué todo 2023, podría empezar 2024. Me faltan deducciones, me faltan ingresos, me faltan cargar beneficios 2023, aún estoy a tiempo hasta el 31 de marzo del 2024. Una vez que yo entro, que ejerzo la opción, vamos a iniciar con 2023, el sistema me arroja este mensaje que yo tengo tiempo de presentar hasta el 31 de marzo este formulario y en el cual voy a indicar mis datos personales, donde ustedes van a cargar domicilio y ahí el domicilio del empleado va a ser el domicilio legal, el domicilio donde reside, domicilio legal que coincide con el domicilio fiscal. Esos son mis datos personales. Es decir, todos los años tengo que verificar que los datos sean los correctos. Una vez que yo cargué mis datos personales, tendría que ir a seleccionar la solapa empleadores. Cuando hablo de empleadores, recuerden que el empleador va a ser el agente de retención en impuesto a las ganancias o el empleador, porque como puede suceder con muchos que están en la sala, trabajan bajo relación de dependencia con una universidad, con un colegio secundario o terciario, o puede ser que tengan otro tipo de rentas, como en el caso de un profesional que se da en derecho que no tenga bloqueo de título, o que tengamos un psicólogo o un ingeniero que pueden hacer otras actividades, pueden hacerla bajo relación de dependencia o en forma autónoma a través del monotributo o en forma autónoma a través de la inscripción en el régimen general. ¿Qué es lo único que yo declaro en el 572? Es todo aquello vinculado a relación de dependencia. Entonces,
Recordemos que si yo puedo tener 3 o 4 empleadores, voy a denunciar los ingresos de cada empleador. ¿Qué pasa si soy jubilado o pensionado? ANSES será la autoridad o la entidad que probablemente me pague el mayor ingreso. Por eso descarto los ingresos de monotributo, descarto los ingresos como responsable inscripto. Cuando hablo de que el ingreso será el mayor, me refiero al ingreso bajo relación de dependencia. Pero puede darse el caso, como les digo, que tengo varios empleos. Eso es lo que denomina el sistema pluriempleo. Dentro del concepto pluriempleo, la Resolución General 4003 del 2017, que sigue vigente, que es la que define el procedimiento para cargar el 572, esta resolución establece que tendría que exteriorizar en el 572 SERADIF la percepción de seguros de retiro cuando yo ejercí la opción de renta vitalicia. ¿Se acuerdan que antes de la extinción de las AFJP, ustedes podían ejercer la opción de que tuvieran una renta vitalicia, la cual luego se convirtió solamente en un seguro de retiro? Si yo tengo renta vitalicia, la tengo que exteriorizar en el 572, ¿sí? Por ejemplo, si tenemos un profesional, trabaja en relación de dependencia en AFIP, pero a su vez dicta clases por un cuatrimestre únicamente en la universidad, ese es pluriempleo. Tendría que exteriorizar los haberes que perciba en ese cuatrimestre. Así, una sola vez en el año, dicta una clase. Si percibe beneficio previsional, una pensión, una jubilación, y acá viene la cuestión, los ingresos o aquellas pensiones que se dividen en contributivas y no contributivas, para el impuesto a las ganancias no afecta. Supongamos, tenemos compañeros en AFIP que a su vez son excombatientes de Malvinas y algunos tienen hoy ingresos en reconocimiento a las acciones bélicas y a su desempeño en defensa de la patria. ¿Qué pasa con esas personas? Ese ingreso que perciben por haber sido, en este ejemplo, excombatientes de Malvinas, implica que esa renta tiene que ser exteriorizada dentro del formulario 572 CIRADI. ¿Por qué? Porque no importa que su ingreso esté liberado, esté exento de aportes y contribuciones previsionales, en impuesto a las ganancias, todo está grabado. Salvo que expresamente nos definan que un ingreso está exento o que no está alcanzado en la determinación del impuesto a las ganancias. ¿Sí? Por eso la única excepción sería lo que yo facture como monotributista. Vamos a ver algunas pantallas que hoy están vinculados con esta carga del 572. Yo les dije, lo primero que cargamos son los datos personales de cada empleado, jubilado, pensionado, funcionario público. Y acá fíjense que el mismo sistema me aclara. Ingrese los datos de su empleador. Cuando dice ingrese los datos de su empleador, si tiene un único empleador es el agente de retención. Si tiene más de un empleador, deberá cargarlos. En el caso de muchos de los que estamos en la sala, funcionarios de AFIP, no tengo que cargar los salarios que percibo en AFIP. Lo que voy a cargar es otros ingresos fuera de mi empleador que mayor renta me percibe. Porque el formulario 572 nació para poder informar a mi agente de retención qué otros ingresos, qué otras erogaciones tengo derecho a que se consideren para calcular la retención de impuesto a las ganancias. Aquí voy a cargar cuál es mi empleador. En un ejemplo, la Universidad de Buenos Aires, el CUIT de la Universidad de Buenos Aires, cargo manualmente la fecha de inicio
como empleado rentado de la Universidad de Buenos Aires, ¿sí? Y allí, fíjense que aparece una opción que dice, ¿es su agente de retención? Si ustedes despliegan esa flechita, me va a decir sí o no. En el caso de un funcionario de AFIP, probablemente el agente de retención sea AFIP y no sea el otro empleador. Sin embargo, tengo que definirlo. Yo aquí presento una pantalla en la cual tenemos, este es mi caso, ¿sí? Yo soy funcionaria de AFIP. Fíjense quién es mi agente de retención. AFIP. Pero aparte dicto clases para la Universidad del Museo, para la Fundación Abelino Porto. ¿Por qué? Porque en esas dos universidades estoy bajo relación de dependencia. Entonces cobro con recibo de sueldo. ¿Cuándo debo declarar esos ingresos? De acuerdo a la Resolución General 4003, todos los meses que cobro tendría que exteriorizar el recibo de sueldo. Cuando cargo los recibos de sueldo, tengo que transcribir todos los ingresos que me denuncia el recibo, menos todas las deducciones por jubilación, por obra social, por PAMI, por ART. Tengo que ir denunciando el recibo hasta llegar al importe neto. Cada vez que cargo un recibo, grabo, cargo y grabo. Esto es lo que llamamos un ejemplo de pluriempleo. ¿Qué pasa si yo no le declaro a mi empleador el pluriempleo? No lo sabía, me equivoqué, se me pasó. Si yo al 31 de diciembre, perdón, si al 31 de marzo, porque yo al 31 de diciembre cierro el periodo fiscal, pero puedo hasta el 31 de marzo cargar todo ese pluriempleo, todas las pensiones, todas las jubilaciones, todos los haberes que cobré por relación de dependencia. Claro que la resolución me dice todos los meses, pero como la declaración jurada cierra el 31 de diciembre, tengo la opción de exteriorizar para armar mi declaración jurada definitiva 31 de marzo. Si yo el 31 de marzo no la declaré al pluriempleo, es el caso que les mostraba al inicio, que el contribuyente, en este caso el empleado, jubilado, el pensionado, va a tener que inscribirse en impuesto a las ganancias, presentar la declaración jurada y pagar el respectivo impuesto que corresponda. No hay intereses resarcitorios porque yo todavía estoy en la órbita de un periodo fiscal. Todavía no se cerró ese periodo fiscal. Recién va a haber un vencimiento al 30 de junio del año inmediato siguiente. Pero cuando yo me refería a pluriempleo, muchos de ustedes estarán pensando todo ingreso adicional que esté vinculado con la relación de dependencia. Y acá la resolución 4003 en uno de sus anexos expresamente nos dice que no serán ingresos y no tendría que declararlos en el 572 la percepción de asignaciones familiares. Vamos a ver que puede darse el caso de que uno de los cónyuges trabaja en AFIP, no percibe asignación familiar, pero el otro sí, uno de los padres, uno de los progenitores. El progenitor que percibe la asignación familiar, sí, la cobra directamente a través del SUAF ante ANSES. Pero si yo cobro o si mi pareja cobra asignación familiar, no es un ingreso a exteriorizar. No tendría que declarar en el 572 los intereses que se hubieran acordado por préstamos al empleador. Ese interés por préstamo al empleador sería una renta financiera de segunda categoría. Ese interés que yo le cobro por haberle prestado dinero a mi empleador es una renta financiera. Si fuera ese mi caso, tendría que inscribirme en ganancias y declarar esos intereses. ¿Qué pasa con las indemnizaciones por causa de muerte o incapacidad laboral del trabajador? Se encuentran exentas.
¿sí? ¿Y qué pasa? Estas indemnizaciones no se van a exteriorizar en el 572, como tampoco las indemnizaciones en virtud de retiros voluntarios o por estabilidad y asignación gremial. Para algunos colegas y compañeros que pueden ser funcionarios de DGI, como pueden ser funcionarios de aduana, si han prestado tareas o han estado en comisión en Tierra del Fuego, y ahí hablemos Ushuaia, hablemos Río Grande, donde hay agencias y de distritos, recuerden que todo ingreso generado en Tierra del Fuego por la Ley de Promoción Industrial 18.640 están liberados de impuestos. O sea que yo estuve en comisión 3 meses en la provincia de Tierra del Fuego, no voy a declarar esos ingresos grabados en ganancias. Ante un cese laboral por mutuo acuerdo y se acuerden gratificaciones, siempre que no exceda el límite definido en el artículo 241 de la Ley de Contratos de Trabajo, estaremos en presencia de un ingreso liberado o exento. También está exento, y así lo dice la ley en el artículo 26 de exenciones de ganancias, el importe que surge del cálculo aritmético entre la hora extra, el valor de la hora extra y la hora ordinaria por servicios prestados en días feriados no laborales, inhábiles y fines de semana, que es el caso, por ejemplo, de funcionarios aduaneros cuando tienen que prestar tareas fuera de horario laboral. No termina ahí, la 4003 agrega los docentes, y acá aclaremos, este adicional por material didáctico puede ser que lo perciba una maestra del ciclo primario, pero también puede ser que lo cobre algún profesor del ciclo secundario. Y muchos de la gente que están en sala, por allí hace años que dictan clases en secundarios nocturnos. Si ustedes perciben un adicional en el recibo de sueldo por relación de dependencia, perciben adicional por material didáctico, tendrán que exteriorizarlo en el campo del adicional didáctico dentro del 572, pero recuerden que cuando se haga el cálculo del impuesto a retener, solamente va a estar liberado el 40% de lo que dedujeron, que no exceda, ¿sí?, el 30%, el 40% de lo que es la ganancia mínima no imponible. Hay un concepto que se da para algunas personas, por ejemplo, que es la compensación de gastos de conexión a Internet, gastos de algunos útiles de oficina, que está reconocida en la Ley de Régimen Legal de Contrato de Teletrabajo, que es la Ley 27.555, pero para que alguien tenga derecho a esa compensación, recuerden que deben haber ejercido la opción del teletrabajo. Si se tratara de un empleado que hace teletrabajo, pero lo hace por home office, no es legalizado, no ejerció la opción de trabajar en el hogar, cuando uno habla de trabajo remoto, no es teletrabajo, es trabajo remoto. Con lo cual, yo no podría deducir, por ejemplo, ni los gastos de Internet, ni los gastos de papelería, ni la amortización de la silla que tuve que comprar para trabajar en el hogar. Otra cuestión también a considerar es el hecho de, hoy tengo un concepto que está en el artículo 26 como exento, que es lo que la ley llama bono de productividad, fallo de caja o conceptos de naturaleza similar. Si bien la resolución 4003 interpreta que no forma parte de los conceptos alcanzados por impuesto a las ganancias, en realidad eso lo va a determinar directamente digamos, el agente de retención, que en este caso sería mi empleador, pero estos bonos puede ser que los cobren a través de pluriempleo. Recuerden que estos conceptos también se encuentran incluidos dentro de lo que es el pluriempleo cuando cargo
mis recibos de haberes. El sueldo anual complementario, también tenemos un artículo que establece, que es el artículo 26 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, que ha definido, ¿sí?, que digamos, que cuando no superen determinado importe, esas declaraciones van a estar liberadas del gravamen. ¿A través de qué? A través de este concepto que denominamos, ¿sí?, exención. Si bien se actualizó para el periodo 2024, hasta el 2023, la resolución 4003 sigue mencionando el importe de 150.000 pesos. En el 2024 se llevó a más de 400.000, ¿sí? Esa suma de 150.000 es el promedio que el empleador, cuando calcula la retención mensual, ha dividido por 12 el aguinaldo de acuerdo al cálculo del 50% del mejor salario abonado para establecer qué porción tendría que sumar a mi sueldo en concepto de aguinaldo y calcular la retención. Siguiendo, fíjense que es bastante extensa la 4003, cuando me dice que tampoco es ganancia el importe que el empleador les reconozca por el otorgamiento o pago documentado de cursos o seminarios. Recuerden que este otorgamiento lo hace el empleador siempre que la actividad esté vinculada al desempeño del empleado dentro de la empresa. El reintegro de gastos de guardería. Ustedes hoy pueden denunciar las facturas por guardería de hijos o hijastros a su cargo hasta 3 años, por eso se habla que revistan el carácter de carga de familia, los cuales no formarían parte de la renta gravada. O sea, estamos definiendo que estos beneficios, como el otorgamiento o pago documentado de cursos o seminarios o especialización de los hijos, son pagos en especie. Estos pagos en especie quedan fuera de lo que sería la base imponible para la retención de ganancias, al igual que está exento el ingreso que perciban por guardias obligatorias y horas extras en el caso de profesionales de la salud, cuando la prestación se realice en centros públicos o privados de salud. Y acá volvemos al formulario 572, que, como les dije, vence el 31 de marzo del 2024. Fíjense que el formulario dice, vence indefectiblemente. Si yo no cargué la información hasta esa fecha, ya no puedo exteriorizar la información de manera retroactiva, ¿sí? Por lo tanto, ¿qué erogaciones yo voy a poder deducir? Y fíjense que acá, en este ejemplo, el agente de retención es a quien yo le tengo que informar los gastos. En el caso de un jubilado pensionado por ANSES, tendría que informárselo a ANSES. Si estamos hablando de un jubilado o pensionado de la provincia, tendré que informarle por 572 al IPS, al empleador, digamos, al contribuyente, a la empresa que mayor ingreso abona. Dentro de las erogaciones, de las deducciones, nos encontramos en el punto 1 a las cargas de familia, en el punto 2 a los ingresos de otros empleadores que llamamos pluriempleo, nos vamos a encontrar con las deducciones y desgravaciones, nos vamos a encontrar con retenciones, percepciones, pagos a cuenta, beneficios y ajustes. Cuando yo hablo de deducciones personales, recordemos que a partir del año 2021, la legislación habilitada en impuesto a las ganancias permite que el contribuyente pueda incorporar en su declaración jurada al concubino, concubina, pero ¿cuándo va a haber concubinato? Cuando haya una exteriorización ante el Registro Nacional de Personas Humanas. Es decir, esa declaración que ustedes hacen en el registro público, usualmente para poder incorporar al concubino o concubina en la obra social, ese
comprobante acredita el vínculo y permite la deducción en impuesto a las ganancias como si fuera un cónyuge, pero no así a los hijos de la concubina, porque para que pueda tener derecho a la deducción del hijo de la concubina, tendría que haber contraído nupcias y ser hijastro. Ahora, si ustedes tienen hijos en concubinato, pero tienen el apellido de ustedes, es hijo, aunque no haya matrimonio. Y me encontré con dos antecedentes que están en el ABC de preguntas y respuestas que me parece son relevantes. Uno, el ID 24-148-719, que aclara que si ambos progenitores tienen ganancias imponibles, están sujetas a retención de ganancias, pero solo uno de ellos cobra asignación familiar, el otro que no percibe esta asignación familiar podría deducir al hijo o hijastro o hija o hijastra hasta el 100% de lo que habilitan las deducciones de cargas de familia en el artículo 30, inciso B. El ID, otra consulta del ABC, 241-507-68, nos plantea que no hay limitación en la deducción de familiares a cargo y se vincula a la asignación familiar cuando la percepción de asignación familiar sea a través de un régimen provincial. Si yo cobro asignación familiar por un régimen provincial, ninguno de los cónyuges tendría límite. Ahora, recordemos que si ambos padres quieren deducir a los hijos, podrán deducir el 50% cada cónyuge del importe que me permite el artículo 30B descontar en carácter de carga de familia por cada hijo, por cada hijastra. 50% o que uno de ellos compute el 100%. Aquí ven ustedes la pantalla de cargas de familia, donde la carga de familia hoy solamente habilita descontar cónyuge, hijos, hijastros, hijo incapacitado para el trabajo sin límite de edad, hijastros incapacitados para el trabajo sin límite de edad y a los concubinos, unión convivencial. Las condiciones para estas cargas de familia es que ni el hijo ni el hijastro, así estuviera incapacitado para el trabajo, el hijo incapacitado para el trabajo no podría tener, no debería tener ingresos brutos anuales superiores al monto previsto en el año 2023 de ganancia mínima no imponible. Supongamos que ese joven o esa joven que está incapacitada para el trabajo tiene un subsidio. Si el subsidio en el año excede el importe de ganancia mínima no imponible, no es deducible en ganancias. Sumado a que los hijos podrán deducirse como carga de familia hasta los 18 años inclusive. Yo tengo un hijo que cumple 18 años en noviembre del 2023, puedo descontar 11 meses a ese hijo, es decir, tomaré el importe total, el sistema va a tomar el importe total de cargas de familia por hijo y la va a dividir por 12, permitiendo descontar 11 partes de esa 12ª parte. Otro requisito para la carga de familia es que la residencia, únicamente para carga de familia, la residencia tanto del contribuyente, del cónyuge, como de los hijos o hijastros, en el año calendario, tiene que tener como mínimo 6 meses en el país. Si yo tengo un hijo que fue a hacer una pasantía al exterior, tiene 16 años y o fue a estudiar inglés a, no sé, Estados Unidos, y en Estados Unidos estuvo 7 meses ese año, no lo puedo deducir como carga de familia. ¿Por qué?
porque no cumplo con la condición de residencia, más allá de que el año que viene, cuando vuelve, lo podré deducir. Esto no afecta a que no sea carga de familia. No lo puedo descontar porque es una condición. Así como evaluar si van a descontarse 50% cada uno. ¿Estamos de acuerdo? A esto, sí, vamos a ver que, siguiendo con las plantillas, aquí simplemente mostrarles cómo quedaron la deducción de cargas de familia en el año 2023 y 2024. En el año 2023, cuando yo hablo de la deducción por hijo, la deducción por cónyuge, estos importes que ustedes ven en 2023 es el importe a deducir a lo largo de todo el año. O sea que yo no podría descontar a un hijo por un importe superior a 212.356. Los importes a deducir en 2024 es probable que a algunos de los que estamos en la sala no nos alcance, porque a partir de 2024, 1 de enero 2024, nace lo que llamamos el impuesto cedular a mayores ingresos. Y el impuesto cedular a mayores ingresos nació para los incisos A, B y C del artículo 82, relación de dependencia, jubilados, pensionados, retirados, funcionarios públicos. Vamos a tributar a través de lo que se denomina régimen cedular. Y en el régimen cedular no se incorpora la carga de familia. Pero si yo no estoy en el régimen cedular, porque soy director de sociedad anónima, porque tengo un cargo como magistrado secretario, ¿qué sucedería? Vamos al caso más clásico. Soy director o soy síndico de una sociedad y cobro bajo relación de dependencia con esa sociedad, el salario va a ser una deducción cedular. Los honorarios por ser director o síndico societarios van a estar en el régimen general. Y si estoy en el régimen general, voy a poder tomarme estas cargas de familia que ustedes ven correspondientes al 2024. Ahora, ¿qué erogaciones corrientes podría tomar? Para aquellos que nos hemos dedicado a fiscalizar, van a estar muy, digamos, gráfico estas erogaciones. Únicamente, y así como lo digo, únicamente puedo declarar en el 572 estos gastos que ustedes ven. Supónganse que ustedes son abogados, psicólogos, ingenieros y pagan matrícula anual, ¿sí? Pagan matrícula profesional que los habilita a poder desempeñarse profesionalmente. Si ven, no está dentro de las erogaciones admitidas por el formulario 572. Y si yo tengo un monto muy relevante de matrícula y quiero descontarlo, tendría que inscribirme en impuesto a las ganancias y declarar en el régimen general de ganancias, cuando haga la declaración jurada, los gastos de matrícula. Porque algún colega me podría decir, pero la matrícula es una erogación que está vinculada a la actividad económica y que responde al principio de causalidad. Perfecto, pero no está en el 572. Si yo quiero tomármelo, debo inscribirme. No puedo computarla, ni siquiera, y acá viene el error, quiero incorporar, no me quiero inscribir en ganancias. ¿Dónde la puedo meter? Y dibujo y miento en el 572. Recuerden que la responsabilidad es del declarante. En este caso, del empleado, del jubilado, del pensionado, del retirado que está haciendo el 572, porque sería un formulario apócrifo. Solamente puedo tomar estos gastos.
y ningún otro más. Entonces, vamos a pasar a ver algunas características de estos gastos y de cuáles hoy ustedes podrían tomar. Una de las erogaciones más habituales es lo que llamamos cuota médico-asistencial. Y acá yo agregué unas aclaraciones a la derecha. No confundamos. Cuota médico-asistencial se refiere cuando yo pago un abono. El caso más usual es medicina prepaga. Nosotros, por desregulación desde el año 2006, podemos tener nuestra obra social obligatoria y desregular a una prepaga. Esta desregulación, ¿qué implica? Yo, por ejemplo, tengo capitanes navales y desregulé, entonces la prestación me la hace OS de binario. ¿Qué sucede si el plan de la prepaga, OS de Galeno, Swiss Medical, etcétera, por el tipo de plan pago una diferencia? O sea, la prepaga cobra el 3% que me descuentan del recibo de sueldo, más el 6% de contribuciones que paga mi empleador, pero sumado ese importe, yo tengo que pagar un adicional. Esos adicionales se tienen que cargar mes a mes. El tema es que como esas diferencias que yo pago adicionalmente porque excede al plan en el cual estoy suscripto, están limitadas al 5% de la ganancia neta. Yo puedo cargar esas diferencias de obra social prepaga que pago todos los meses, pero recién va a incidir en el cálculo de la retención cuando llegue al cierre, al 31 de marzo. Van a contar en marzo el empleador, vamos a tomar a FIP, va a mirar los recibos, más va a mirar el 572 que yo declaré y va a recalcular las retenciones de ganancias. Y si en abril, después de haber terminado de revisar todos los 572, hubiera retenciones en exceso, vienen las devoluciones, o si retuvo de menos, cuando hay pluriempleo, por ejemplo, le va a retener en los meses subsiguientes el importe que dejó de retener durante el año. Pero todos los meses yo puedo cargarlo, por supuesto, o puedo cargarlo hasta el 31 de marzo, porque recién esta asignación de cuota médico-asistencial se va a computar en marzo, no antes. Distinto es el gasto médico. Cuando hablo de gasto médico y paramédico, me estoy refiriendo al honorario médico asistencial. Me estoy refiriendo a aquellas erogaciones por servicios médicos que se faciliten al contribuyente o al grupo a cargo. Si yo tengo un hijo de 26 años y le pago en forma privada, en forma particular, una cirugía odontológica, le pago en forma privada un gasto de atención domiciliaria, no es deducible. Y esto va también para aquellos que tienen a su cargo en forma particular a los padres. Recuerden que desde el año 2017 los padres no están a cargo del contribuyente. Con lo cual, como el padre no está a cargo porque no es carga de familia, yo no la podría deducir dentro del servicio médico o paramédico. En la práctica, no nos vamos a engañar, se cargan los gastos de todos los familiares que indirectamente tengo a cargo, pero que no lo tengo como carga de familia. Eso está sujeto que ante un proceso de fiscalización o verificación o un cruce sistémico se detecte, le van a exigir al empleado o al jubilado que exteriorizó erogaciones improcedentes que haga la declaración jurada, que pague el impuesto, los intereses y la multa por omisión. ¿Qué gastos médicos yo podría cargar? Todo lo vinculado a la hospitalización, bioquímicos, fonoaudiólogos, kinesiólogos, psicólogos, etc. Por ello, también incluye cuando ustedes tienen un abono
por ejemplo, de ambulancia. Los servicios de asistencia, traslado de heridos, enfermos en ambulancia o vehículos especiales, siempre nos referimos a vehículos habilitados, podrán deducirlo como gasto médico y paramédico. También se pueden descontar en este ítem a los servicios prestados por técnicos auxiliares. Nos referimos a, por ejemplo, una enfermera, un técnico óptico. No, pero, ¿qué pasa con los técnicos ópticos? Que el sistema los valida con la actividad. Y la mayoría de los ópticos han dado de alta la actividad como venta de productos de oftalmología. Y la idea, ¿cuál es? Que esto se trate de un servicio. Tendrían que dividir los puntos de venta. Si solamente aparece como venta, no es deducible el servicio de un óptico. Y además del honorario que ustedes paguen, por ejemplo, tienen que pagar un coseguro. El médico cobra un coseguro de 4.000 pesos con cada consulta. Yo voy a exteriorizar esos 4.000, pero el sistema me va a permitir descontar únicamente el 40%. Y yo, cuando haga el alta del comprobante que dice acá abajo, tengo que cargar el 100% del comprobante. Por ejemplo, tratamientos odontológicos que no lo cubre la obra social y lo pagan ustedes, tienen que cargar mes a mes el comprobante y cargar el 100% del importe, porque el sistema lo que hace es limitar al 40% de lo facturado. ¿Qué pasa con los seguros de vida? Cuando uno habla de primas de seguro en caso de muerte o riesgo de muerte, únicamente deberán ser declarados las sumas que pagan los asegurados por seguros en caso de muerte. Los descuentos por seguro de vida obligatorio y colectivo, descontados por recibo, ya están computados. Esa aclaración implica que yo no tengo que ir a cargar lo que diga mi recibo de sueldo. Pero ustedes muchas veces pagan seguros de vida porque o han contratado un seguro de vida o también porque han contratado, por ejemplo, un préstamo con el banco que pagan a través del descuento en el ingreso. Puede ser que hayan contratado un seguro de vida por robo en cajeros, tienen un seguro de vida en la tarjeta de crédito, porque si a ustedes les pasa algo, la tarjeta de crédito le va a cobrar, ¿sí?, a el seguro. Y la ley me dice que tengo que poner el quit de la compañía aseguradora, que probablemente coincida con el banco, con la entidad. Tengo que cargar mes a mes informe individual, por eso acá tienen agregar mes individual, mes a mes el importe del seguro. ¿Qué seguro? Seguro de vida por tarjeta, seguro de vida por ejemplo, robo en cajero, seguro de vida por préstamos personales, todo seguro de vida lo puedo deducir. Por supuesto que la prima, que es lo que voy a cargar mes a mes, tiene un techo que no se regularizó ni se actualizó hasta la fecha de 42.921,24 anual. Yo cargaré los 12 meses, pero el sistema va a limitarlo a ese cómputo. No confundir seguro de vida con gastos de sepelio. Los gastos de sepelio del contribuyente y el grupo familiar quedaron limitados desde 1991 en 996,23 y nunca se volvió a actualizar. ¿Qué pasa con los intereses de préstamo hipotecario? No se ha actualizado este importe. Esto es una de las cuestiones que muchas veces la doctrina plantea con respecto del impacto de la inflación en el régimen impositivo, porque podría deducir únicamente el interés de crédito hipotecario. Si yo pido un préstamo personal para refacción o pido un préstamo prendario para arreglar mi casa, no puedo deducir interés. Tiene que ser crédito hipotecario para compra o refacción de casa-habitación. Tampoco si es que quiero arreglar la casa de fin de semana, ¿sí? Y este cómputo quedó también limitado en 20.000 pesos, que hasta la fecha no se ha actualizado. Donaciones. Una cuestión
que es relevante. Muchos a veces hacen donaciones a entidades sin fines de lucro, pero algo que tienen que evaluar si la van a descontar en el impuesto a las ganancias, que esa entidad, como dice ahí la diapositiva, sea el fisco, sea el fondo partidario permanente, partido político, instituciones exentas, ¿sí?, que yo las leo en el artículo 26 de la Ley de Ganancias, tenga vigente el certificado, porque puede ser que una fundación no haya obtenido la exención en ganancias o la haya perdido. Si no tiene la exención vigente, no voy a poder descontar la donación. Más allá de eso, las donaciones están limitadas al 5% de la ganancia neta. Por algo, las donaciones recién se van a poder computar a partir del cierre del ejercicio, es decir, a partir de que yo cerré en diciembre, el 31 de marzo miran mi último 572 y recalculan las retenciones de ganancias. Si ustedes integran una sociedad colectiva, una sociedad atípico, recuerden que la donación que haga la sociedad atípica, la sociedad colectiva, aquella sociedad no incorporada en la ley de ganancias, la podría descontar el socio. Y la entidad donataria, siempre es relevante mirar que el certificado esté vigente, sumado a qué? Que la entidad esté habilitada para recibir donaciones. Eso también es relevante. ¿Qué pasa con el alquiler? Y acá, el alquiler, fíjense que hay una aclaración, es el 40% del importe mensual que voy a declarar todos los meses, ¿sí?, siempre y cuando el inmueble esté destinado a casa habitación y el locatario e inquilino no tenga otra propiedad. Y acá uno de los conflictos que se daba es cuando el inquilino quizás heredó, y acá viene la cuestión, heredó un lote, o el inquilino heredó la casa habitación, pero con usufructo de los padres hasta que ellos vivan. Entonces, el hecho de ser titular de una propiedad, pero donde el usufructo lo tenga otro, no podría deducir el monto del alquiler mensual, que está limitado al 40%. Y de ese 40% no puede exceder el importe equivalente a la ganancia mínima imponible por año. ¿Qué pasa? Yo digo 40% y hoy estoy pagando, supónganse, 400.000 pesos de alquiler mensual. Bueno, aparece la sociedad conyugal como inquilinos o la pareja. Entonces, cada uno declara 200.000. De esos 200.000 podrán deducir el 40%, 80.000. Pero, ¿qué ha dicho el decreto reglamentario? Que si en una misma unidad habitacional, en una casa destinada a casa habitación, hay varios locatarios, como en mi ejemplo, la pareja o el matrimonio, el importe total a deducir por ese alquiler no puede exceder el 100% de ganancia mínima no imponible. Si el sistema no va a evaluar esto, el sistema mira cada contribuyente y entre los dos excedieron, el ajuste corresponde al declarante, al empleado, al jubilado que excedió la deducción. ¿Sí? Esto es una aclaración. Y acá voy a volver un segundo. Esta deducción, no sé si a alguno le pasó, ha generado alguna inquietud con la entrada en vigencia de la ley 27.737. Esta ley 27.737 del 17 de octubre del 2023 era para el periodo 2023. Pero algo que debemos aclarar es que esta ley modificaba el Código Civil y Comercial de la Nación, no modificaba la ley de ganancias. Esta ley, y llevado nada más a que en el capítulo 3 definía una serie de beneficios fiscales, esta ley en materia de impuesto a las ganancias permitía que tanto el inquilino como el locador
pudieran descontar un 10% en carácter de deducción general. O sea que el inquilino podría sumar no el 40%, sino que podría descontar el 50%. Pero esta ley nunca fue reglamentada. Está vigente, pero porque derogó la ley de alquileres. Pero estos beneficios nunca se reglamentaron, por lo tanto, no están incorporados en la resolución 4003 y mucho menos han sido reconocidos dentro de las normas, ni en monotributo, ni en bienes personales, ni en impuesto al débito y crédito bancario. Por lo tanto, si a alguno le cuestiona, ¿por qué no puedo tomarme el 10% excedente que me marca la 27.737? No corresponde porque no se reglamentó hasta el día de la fecha. Si se reglamenta a futuro, será a partir de la reglamentación que modifique la Resolución General 4003. ¿Qué pasa con los gastos educativos? El año pasado tocamos este tema y generó muchísimo revuelo. ¿Por qué? Porque la Resolución General 5.614 estableció, a través, que es la que reglamentó un decreto, esta resolución, tal como aclara la diapositiva que ustedes están visualizando, permite descontar gastos educativos y herramientas educativas, ¿sí?, para cargas de familia, hijos o hijastros, que excedieran los 18 años. Entre 18 y 24 años podrían descontar, por ejemplo, parte de la cuota de la universidad. Podrían, dentro de ese monto, descontar útiles, guardapolvos, uniformes, pero siempre y cuando la carga de familia no tuviera ingresos. Podrían descontar las clases particulares con planes oficiales. Gastos educativos incorpora guardería y jardín materno-infantil. Ahora, ¿cuál es el tope? Y el tope es el importe de ganancia mínima no imponible que ustedes vieron, anda arriba de los 453.000 pesos por año. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo un hijo mayor a 18? No lo puedo deducir como carga de familia. Bueno, ¿qué es lo que nosotros nos enteramos que pasó el año pasado? Fue que todo aquel que tenga hijos mayores a 18 años a su cargo en materia educativa, tendrá que dejar al hijo mayor de 18 años y con el tope hasta 24 como carga de familia. No lo va a poder deducir, el sistema lo va a bloquear. Pero es la única forma que tienen para poder cargar los datos que le piden en la diapositiva que ven, los datos que le pide el 572 CENADIF, para descontar, por ejemplo, el ejemplo que a mí se me ocurre son los gastos universitarios o los gastos de un terciario privado. ¿Por qué? Porque esa carga de familia no tiene ingresos, ¿sí? Para los jubilados, pensionados, retirados, esta, digamos, modificación se mantiene igual hasta el día de la fecha, donde el jubilado puede ejercer la opción, para el 2023 todavía la ejerce ante ANSES, de computar una deducción equivalente a 8 veces el haber mínimo garantizado. Esta deducción reemplaza al mínimo no imponible del 30A de la ley y reemplaza a la deducción incrementada del 30C. Pero me pone una condición. Para yo poderme tomar estos 8 haberes mínimos garantizados, la condición es que no tenga ingresos distintos a la jubilación o pensión, que no tenga, digamos, bienes personales, que no esté pagando bienes personales por obligaciones distintas a la tenencia de casa-habitación. Vamos al caso de un jubilado que esté pagando impuesto cedular, ese jubilado no podría, ¿sí?, hoy, ese jubilado que paga impuesto cedular porque hizo inversiones financieras, no podría, bajo ningún aspecto, poder computarse estas 8 haberes mínimos garantizados, ¿sí? ¿Dónde cargo yo jubilación, pensión, retiro? ¿Dónde cargo los 8 veces esta opción? Tengo que ir al 572
y hay una sección que dice beneficios, allí cargo esta opción. ¿Qué otras deducciones hay? Y esto lo traigo porque muchas veces se da mucho, lo he visto en los recibos de UBA o en recibo de algunas universidades, que hay ciertas erogaciones en el recibo de sueldo que exceden, ¿sí?, a jubilación, obra social, PAMI, ley 19.072, o que exceden la RT. Bueno, acá se da el caso de las cajas complementarias, fondos complementarios. Lo correcto es cargarlo en esta solapa, en otras deducciones, ¿sí? Con respecto a los pagos a cuenta, todos los que vienen escuchando el ciclo Diálogos Tributarios, que en breve, presumo, Capacitación lo va a promocionar, hemos hablado muchísimo de los pagos a cuenta. Fíjense que lo que hace el sistema hasta para evitar cualquier error es que el único que yo no, primero me vuelve a aclarar algo que ya decía la ley, que yo no me puedo tomar el impuesto país del 30%, también aclara que no me puedo tomar, por más que sea mi tarjeta de crédito, las percepciones de los pasajes que haya adquirido mi adherente, un hijo, el cónyuge, ¿sí? Ahora, la RG 4815 habilita a poder tomar, y ya lo hace el sistema automáticamente, tendría que ir habilitándolo, tomarme las percepciones por viajes al exterior o las percepciones por compras con tarjeta de crédito en el exterior, por turismo, compras de paquetes. También estas percepciones las voy a encontrar en una opción que si yo ingreso con el quit y la clave fiscal se llama mis retenciones, que la puedo habilitar desde relaciones fiscales. Mis retenciones les va a permitir ver todas las retenciones y percepciones que son deducibles en impuesto a las ganancias. Estas retenciones, ¿sí?, tengo que denunciárselas a mi empleador porque no las va a aplicar en forma espontánea, ¿sí? ¿Qué pasa con la RG 4815? Podré tomarme las percepciones efectuadas desde el 23 de noviembre del 2023, de acuerdo a las 5.450 hasta el 12 de diciembre. Esto es una breve aclaración. Y no menor, ¿qué pasa con el trabajador que vive en zona patagónica y que el sistema hoy lo aclara? ¿Qué provincias incluye el beneficio del incremento de las deducciones personales del 22%? A todo jubilado, a todo trabajador que vive y resida en La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, y al partido de Patagones de la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Estos son los únicos contribuyentes que tendrán que informar. Vamos a tomar compañeros que vivan en estas provincias. Cuando hacen el 572, tienen que informar poniendo un tilde si es trabajador o si es jubilado, para que ANSES o para que AFIP tome en cuenta el incremento del 22%. Una vez que ustedes completaron todo su formulario, tienen que guardar todos los comprobantes con el formulario 572 por un lapso de 10 años, que es el plazo de prescripción. Aquí, si ustedes tocan en ese dibujito que parece una impresora, pueden imprimir este formulario, que es el 572, y que va a tener todas las cargas para que ustedes controlen que no hayan omitido alguna erogación, alguna deducción, ¿sí? Este es un borrador del formulario que ustedes guardan en su poder para poder acreditar el cumplimiento en tiempo y forma del formulario 572. Este formulario no es más que el derecho del empleado, jubilado, pensionado, funcionario público, no solamente a exteriorizar los ingresos, sino a que les sean computadas en la determinación de impuesto a las ganancias ciertas erogaciones que la ley incluye como deducciones generales. Ahora,
algo que siempre se plantea en estas jornadas es de quién es la responsabilidad frente a ciertos errores u omisiones. Y acá les traje este artículo 13 de la resolución 4003, en la cual establece expresamente que todo beneficiario, vuelvo a insistir, jubilado, empleado en relación de dependencia, ¿sí? Funcionario público, tiene que presentar el 572 IRADIR cuando es nuevo empleado o cuando hubiera renunciado o cuando quisiera cargar datos. Y acá lo importante, miren lo que dice el inciso A de este artículo 13. El empleador, por error, omisión o cualquier otro motivo, aunque no fuera imputable a quién, al beneficiario, a quién, al empleado, al jubilado, AFIP, ANSES, no retiene el total del impuesto, y esto es algo que he visto en algunas oportunidades cuando ayudo a algunos compañeros para hacer su declaración informativa, y observo que las deducciones que hace ANSES no coinciden con lo que la ley de impuesto a las ganancias nos dice. Siempre se sugiere hacer correctamente la declaración jurada. Supongamos que estuvo mal liquidada, la responsabilidad no es de ANSES o no es de AFIP. La responsabilidad es del empleado, del jubilado, pensionado, retirado o del funcionario público, por este artículo 13. Existen algunos conceptos no comprendidos que, por ejemplo, como le di el ejemplo, la matrícula profesional o los gastos de seguro del auto, cuando yo viajo a la oficina y considero que me lo puedo deducir, las amortizaciones. Si esos conceptos no están en el listado de gastos e igualmente yo me los quiero computar, tendría que inscribirme en impuesto a las ganancias y hacer mi declaración jurada determinativa, que en la práctica muchos de los compañeros con los cuales conversamos, el problema es la responsabilidad de determinar el monto consumido. ¿Qué pasa con las declaraciones juradas que arrojen saldo a favor? Bueno, eso es lo que puede suceder si ustedes declaran retenciones en exceso, como puede suceder con 4815. Si hay retenciones en exceso y genera un saldo a favor, el empleado tendría que hacer la declaración jurada y solicitar la devolución si estamos hablando de saldos de libre disponibilidad, como son retenciones o percepciones. Acá simplemente, ¿cómo me inscribo si solamente tuve retenciones en exceso? ¿O cómo me inscribo si me olvidé de avisarle a mi empleador que tenía una pensión? Entro al sistema registral, me doy de alta como contribuyente. La actividad pondría trabajador en relación de dependencia. Voy al registro tributario y en alta de impuestos doy alta de ganancias. ¿Qué ganancias? Persona humana. Finalmente, una vez que presenté mi declaración, puedo luego dar de baja al impuesto, porque yo no sé si el año que viene voy a tener más ganancias, porque yo ya sé después de esto que tendría que declararle a mi agente de retención. Si yo no me doy de baja, ni en ganancias, ni en el impuesto cedular, tengo que presentar todos los años la declaración jurada determinativa. Si yo no lo hago, tengo multa formal por incumplimiento, que se acumula a una multa agravada si me hacen un sumario. ¿Sí? Ya voy terminando porque ya están cansados. Cierro con esto, es el impuesto cedular mayores ingresos. Este impuesto cedular vigente a partir del 1 de enero 2024. Impuesto cedular que ya está incluido en la ley de impuesto a las ganancias. Si bien la ley 27.725 no está reglamentada, ya está incorporada en la ley de ganancias a partir del artículo 101. Esta ley que me incorporó en el texto de la ley de ganancias, si ustedes van a biblioteca electrónica, van a ver que en el capítulo que va, capítulo 4 o 5 de impuesto a las ganancias, artículo 101 a 101.5,
me marca todas las características del impuesto cedular. Y claro, cuando yo hago la declaración jurada 2024, van a ver que el 572 cambió. ¿Y quiénes tributan cedular? Tributa cedular las rentas del 82 A, B y C. Tributan cedular cargos públicos, empleados en relación de dependencia, jubilados, pensionados, retirados o subsidios laborales. Ellos declaran impuesto cedular, ¿sí? Ahora, yo no tengo rentas del A, B y C. Yo soy un profesional inscrito en ganancias, tengo honorarios profesionales, que es lo que cobran los abogados de AFIP, que son agentes fiscales y que tienen honorario. No entra en el ábice, entraría en el inciso F. Por ejemplo, estamos hablando de un despachante de aduana, entra en el inciso G. Ese tipo de rentas va a ir por el régimen general que ustedes conocen. Ahora, ¿qué pasa con los ingresos que percibe un secretario de Estado, un diputado, un senador? Son renta de cuarta y el ingreso que percibe un secretario de Estado es un sueldo, pero está excluido del impuesto cedular. Los honorarios que se abonen a directores, síndicos, miembros del Consejo de Vigilancia. Estamos hablando de rentas que en algunos casos pueden haber directores que sean empleados en relación de dependencia. La parte del sueldo, que es relación de dependencia, 82B. La parte del honorario del director societario entra en el régimen general. Están expresamente excluidos, así como los miembros del Consejo de Vigilancia de Sociedades Anónimas y los cargos equivalentes a administradores y miembros del Consejo de Administración de otras sociedades, asociaciones, fundaciones, cooperativas, consejeros de cooperativas. ¿Qué nos dice la ley? Y la ley nos dice, en este nuevo régimen cedular para cuarta categoría, que se considera que obtienen mayores ingresos todo empleado en relación de dependencia, todo jubilado, pensionado, retirado, y ese mayor ingreso que se acumula mes a mes solamente va a permitir descontar, va a permitir deducir únicamente el mínimo no imponible equivalente a 180 salarios mínimos vitales y móviles al año, lo que equivale a 15 salarios mínimos vitales y móviles mensuales. Pero yo digo, pucha, qué interesante. Ahora, ¿qué pasa con lo que vimos? Gastos médicos, honorarios médico-asistenciales, ¿qué pasa con los gastos educativos de los hijos? ¿Qué pasa con el alquiler? Fíjense lo que dice la segunda viñeta. No van a poder deducir si como todos los que estamos en la sala que somos relación de dependencia o somos jubilados, entramos en el régimen cedular. Solamente 2024 van a poder descontar servicio doméstico, salario más contribuciones, IRT, y el aporte que realicen socios protectores de sociedades de garantía recíproca. Eso va a tener que seguirse exteriorizando en el 572 CIRADIG. Ahora, el salario mínimo vital y móvil se regulariza y hay una secretaría de salario mínimo vital y móvil. El salario mínimo vital y móvil en diciembre de 2023 fue de 156.000. Pero en febrero del 2024, la resolución 4 del 2024 incrementó el salario mínimo vital y móvil en 180.000. Y a partir de marzo lo incrementó en 202.800 para trabajadores mensualizados que cumplan 8 horas de tarea. Eso es lo que se publicó. Y acá me permito recordar a todos los que están en sala que cuando yo hablo de impuestos, no importa cómo se llame, ganancias, IVA, bienes personales, impuesto al débito y crédito,
Yo estoy anclada a lo que diga la letra de la ley. No puedo apartarme, por más que profesionalmente tenga un criterio diferente, respeto lo que diga la letra. Y aquí las personas humanas y sucesiones indivisas que siguen siendo sujetos de cuarta categoría y que siguen obteniendo rentas de cuarta, van a abonar, si cobran pensión, si cobra jubilación, si cobra salario, va a pagar impuesto a las ganancias por el excedente que supere 180 salarios mínimos vitales y móviles. Esta tabla que ustedes ven la van a encontrar en la ley de impuesto a las ganancias, a partir del 101.1 en adelante. Para todos los que estamos en relación de dependencia, ya no se aplica más la tabla del 94. Para todos los que trabajamos en relación de dependencia, para todo jubilado que cobra por ANSES o que cobre por IPC, o por IPS, perdón, va a aplicar esta tabla. Hasta 12 salarios mínimos vitales y móviles va a pagar el 27% de impuesto a las ganancias. Y así sucesivamente. Ahora, ¿qué pasa con este importe, este salario mínimo? La administración se ocupó y publicó estos ID que les estoy mostrando. El ID 26 144 469 establece quién va a ser el agente de retención para aquellos sujetos que pagan por cuenta propia los ingresos del primer artículo sin número a continuación del 101, ya sea en forma directa o a través de terceros, ¿sí? El agente de retención va a ser ese tercero. Ahora, cuando yo trabajo en relación de dependencia, el agente de retención es mi empleador. Cuando yo estoy jubilado, el agente de retención es ANSES, ¿sí? Es decir, es quien va a actuar como agente de retención. ¿Por qué hace esta aclaración? Porque yo puedo ser director de sociedad anónima y trabajar bajo relación de dependencia. Por los sueldos que cobro bajo relación de dependencia, como director, estoy en el régimen cedular. Si yo estoy como director, pero además cobro honorarios profesionales por ser director, la retención va por 830. Acá tengo otra idea. ¿Cómo debo determinar pluriempleo y a quién se lo declaro? Bueno, todos aquellos que trabajen con diferentes empleadores, solo va a actuar como agente de retención el que abone el mayor importe. En mi caso, yo tengo pluriempleo porque doy clases en la universidad. Mi agente de retención es AFIP porque es el que me paga el mayor sueldo. ¿Y qué debería considerar cuando declaro el 572 a mi agente de retención al inicio de la relación laboral o cuando, como dice allí, al inicio de cada año? En tal sentido, ¿sí? Recuerden siempre que en caso de que sigan de distintos sujetos, ¿sí? Ya sea por régimen cedular o general, va a actuar como agente de retención el que abone las rentas del régimen general, ¿sí? En el supuesto de que alguno de los empleadores abone únicamente ganancias del párrafo primero que resulten exentas, como puede ser el aguinaldo, como puede ser, vimos, indemnizaciones, no se van a considerar para la designación de agente de retención. Otra cuestión que me pareció interesante, ¿vieron que el salario mínimo vital y móvil se mueve? Pero ¿saben lo que dice la ley de ganancias? Que el salario mínimo vital y móvil que yo debo tomar es el que se publicó al 1 de enero. ¿Cuál era ese salario? El que yo les mostré antes. El salario es 156.000. Era el vigente a diciembre. ¿Qué pasa con estos dos salarios que se incrementan en febrero y en marzo? No los puedo considerar, porque la ley de impuesto a las ganancias me dice
que para determinar el importe de la base imponible de ganancias para hacer la retención, se va a actualizar recién el 1 de julio. Entonces, las retenciones se van a hacer sobre los ingresos que se perciben y que se acumulen durante todo el semestre, y si a julio de 150.000 se me va a 200.000, me van a tener que retrotraer a enero el cálculo del salario mínimo vital y móvil. ¿Por qué? Porque ganancias es de liquidación anual. Un ejemplo que yo inventé para que lo vean. En enero cobré 2 millones. ¿Cuáles eran los 15 salarios mínimos vitales y móviles? 15 equivale a 2.340.000. Es decir, que mi salario bruto, ¿sí?, descontado todo solamente domésticos, que lo puedo tomar con tope, y los aportes a socios protectores de sociedad de garantía recíproca, mi salario bruto menos los 15 salarios, estoy fuera de ganancias en enero. No tuve retenciones de ganancias. En febrero mi salario, y la gente de AFIP tiene que sumar salario más fondo. En el salario, incluido la 12ª parte del aguinaldo, me dio 4.300.000. Sumé los 2 millones de enero más 2.300.000 de febrero. Le resto que 30 salarios mínimos vitales y móviles, sigo estando no alcanzada por ganancias. Llego a marzo y acumulé 2 millones más 4.300.000, son 6.300.000, más el sueldo de marzo y aguinaldo, y llegué a marzo a 7.500.000. En marzo, ¿qué puedo restar? 15 veces el salario mínimo, 45 salarios mínimos vitales y móviles, al importe que tenía el 1 de enero, lo que me da 7.020.000. Mi base imponible, la diferencia matemática, es 480.000. Pero ahí la administración no me va a aplicar el 94, me va a aplicar esta tasa que ustedes ven. ¿A cuánto equivale mi salario? Supónganse, en mi ejemplo, equivaldría al 27%. 27% sería la tasa. ¿Se entiende? Y aquí, ¿cómo lleno hoy el formulario? Yo hoy en 2024, primero me va a pedir que cargue los datos personales. Cuando llego al pluriempleo, claro que yo, por impuesto cedular, tengo que denunciar si soy cedular o general. Si yo trabajo en relación de dependencia y doy clases en la universidad, doy clases en un secundario nocturno, doy clases en un terciario, voy a cargar por cada uno todos los datos como los venía haciendo, pero tengo que poner el tilde en régimen cedular. ¿Se entiende? Régimen cedular. Acá un caso. Supongamos que doy clases en la UBA. Cargo la UBA, el quiz de la UBA, la fecha de inicio. La UBA es mi agente de retención. ¿Bajo qué régimen? Cedular. ¿Me siguen? Tengo a alguien que está hablando. Ahí está. Muy bien. Supongamos, si seguimos a la próxima, yo cargué pluriempleo. Miren lo que van a ver en la pantalla. Cuando yo hago la opción de régimen general, ¿cuándo voy a ir por régimen general? Para estos conceptos en los cuales estoy excluido literalmente en la ley de ganancias como sujeto que no puedo entrar al cedular, por más que yo cobre salario bajo relación de dependencia. Un magistrado, un juez, un secretario cobra, ¿sí? Cobra salario. Perdónenme, pero hay una persona que abre el micrófono. ¿Sí? ¿Qué pasa? Un magistrado cobra salario, pero expresamente la ley lo dejó afuera del cedular. Vamos a hablar del consejero de una cooperativa.
puede cobrar salario, por supuesto, pero expresamente lo excluyeron del cedular. Entonces, si yo tengo alguno de estos cargos, tengo que marcar el tilde régimen general. ¿Puede darse que esté en cedular y general? Por supuesto. Puede darse que tenga los dos. ¿Qué pasa cuando yo estoy en el cedular? No incorporó las cargas de familia. Con lo cual, van a ver que cuando ustedes traten de cargar los hijos, los cónyuges, ¿sí? Los hijastros, el sistema está en rojo. No pueden cargar cargas de familia, salvo que estén en el régimen general. Quienes están en el impuesto cedular, para cuarta categoría, periodo 2024, solamente, como les dije, pueden tomarse la deducción que ven aquí, personal doméstico y el aporte a sociedades de garantía recíproca. También van a poder ampliar el 22% de la deducción cuando me encuentro en zona patagónica o resido en zona patagónica. También voy a poder cargar los ajustes por incrementos salariales por algún juicio. ¿Sí? Esto es importante porque esto es lo que cambia de lo que nosotros vemos. Si yo estoy en el régimen general, voy a verlo como lo veía en 2023. Para el régimen general no cambió nada. ¿Para quién cambia? Para los empleados, jubilados, pensionados, cargos públicos A, B y C del 82, pasamos al régimen cedular. Y hasta aquí los aspectos más relevantes del 572. Muchas gracias. Y ahora, si tengo alguna pregunta, los chicos me dirán. Bueno, Cristina, muchas gracias. Siempre agradecidos con vos por tu claridad, tu predisposición con nosotros. Y bueno, ahora Rocío, no, yo no quería olvidarme de agradecer a todo el equipo de Capacitación y Cultura por el trabajo que hacen, que hacemos. Y bueno, ahora Rocío les va a leer las preguntas y bueno, Cristina, hay muchas preguntas, hay mucha inquietud con este tema, así que prepárate porque te vamos a mover. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Vamos por la primera pregunta. Un hijo que tiene pensión por discapacidad, ¿se puede deducir? Ahí estás condicionado a cuánto en el año percibe por pensión por discapacidad. Si en el año, y acá vamos a hablar del 2023, porque en 2024 ya no importa. En 2024 yo no tomo cargas de familia. En 2023 vos tendrías que ver cuánto percibió a lo largo del año y si a lo largo del año ese joven o esa joven cobró más que el mínimo no imponible de 453.000, no la podés incorporar como cargas de familia. Muy bien, vamos con la siguiente. Mi concubino no recibió ingresos en el 2023, salvo transferencias mensuales que yo le realizo para que pueda pagar su medicación y prepaga. ¿Lo puedo deducir en cargas de familia? Hice el trámite en el registro civil en el 2018. Perfectamente, porque en el caso de que AFEP te hiciera un cuestionamiento de que tu pareja tiene ingresos, si vos tenés los comprobantes de transferencia de tu cuenta a la de él, acreditas que no son fondos productos de una actividad económica. Muy bien. ¿Cuál es el importe a partir del cual entramos en el régimen cedular? No hay tope. Hoy solamente quedás en régimen cedular si trabajás en relación de dependencia, sos jubilado, pensionado, retirado, 82. Por el solo hecho de estar en el 82 A, B y C, ya entraste en el cedular. Con lo cual no es un condicionante el monto, sino la actividad, la renta grabada. Muy bien. Otra pregunta. Si no tengo prepaga, pero la obra social me cobra una cuota extra fija por diferentes conceptos, por ejemplo, por servicio de interconsulta internacional, ¿se deduce al 100%?
En realidad no entra en el concepto de cuota médico asistencial. Te va a aplicar el tope del 5% de la ganancia neta, con lo cual tendrías que cargar lo que pagás todos los meses y en marzo el sistema automáticamente te, digamos, topea a ese 5%. Ujú. Muy bien. El tope de los gastos de educación por hijo, ¿es en total? Sí, es en total por cada hijo que vos cargues. Si tenés 3, ¿sí? Te habla, ¿por qué? Porque vos vas a cargar por cada carga de familia. Y dice por cada hijo. No es que sumas 3 y es el 100% para los 3. Ujú. Si pago la obra social, si pago por la obra social una diferencia por la cuota mensual correspondiente al grupo familiar, compuesto por matrimonio y 2 hijos mayores de 18 años, esa diferencia abonada, ¿me la puedo deducir en el 572? En realidad, aquí lo correcto sería que vos, de esa diferencia, y vos me decís obra social, no confundir obra social por desregulación que medicina prepaga. Si a la obra social a la que te referís es SOSDEL, es Swiss Medical, es Galeno, vos solamente lo correcto sería deducir lo que corresponda a tu cónyuge y a tus hijos menores de 18 años. Si vos pagás los que tus hijos mayores de 18 que están estudiando y no tienen ingresos propios, no es deducible. En la práctica, si te tomás el 100% del comprobante, corres el riesgo de una verificación y cruzamiento de datos. Si mañana el fisco lo detecta, para lo cual puede tomarse 5 años, podría generar un ajuste con intereses y multas en tu contra. Bueno, muy bien. A ver, la próxima. Las cuotas de colegio secundario u otros gastos educativos de hijos menores de 18 años, ¿no se podrían deducir entonces? En realidad sí, porque el gasto médico, a ver, vos tenés 2 ítems de gastos educativos, ¿sí? Que es con los hijos, fíjate que en la reforma los divide. Lo que vos pagás por los niños menores de 18 y lo que hizo la resolución y el decreto fue ampliarlo hasta 24, ¿sí? Podrías deducirlos. Ujú. Bueno, vamos con otra. ¿El sistema no permitiría cargar las percepciones de octubre, noviembre y diciembre 2023? ¿Cómo se hace? Tenés que pedir la devolución. Porque acuérdense que a partir de octubre el sistema de determinación empezó a aplicar 15 salarios mínimos vitales y móviles. ¿Se acuerdan que esa reforma fue la que derogó, y esto lo vimos en las jornadas de diálogo, derogó el 30C de la ley de ganancias? Por eso lo bloquearon. Ujú. A ver, otra de percepciones. A ver, las percepciones efectuadas hasta el 21 del 11, cuya tarjeta venció el 5 de diciembre, ¿las puedo computar en el 2023? Para mí no, tendrías que pedir la devolución, es decir, va a haber que darse de alta en esa opción que está en sistema, que es devoluciones y cargar, porque vos ya lo tenés acreditado por mis retenciones y percepciones, ¿sí? Es decir, no te lo va a dejar cargar, o sea, el sistema va a tomar todo lo que tengas y lo vas a cargar manual, pero luego lo va a cruzar y es probable que no te cierren con los periodos que habilita la resolución. Bueno, a ver, seguimos con las percepciones. A ver, las percepciones por bienes personales, código 512. Si no estoy inscrita en ese impuesto, ¿debería solicitarlas por devolución? Sí, sí. Eso ya viene de la 4815. Ujú. No es que tenés que inscribirte para generar el saldo a favor. ¿Por qué? Recuerden que esas retenciones de la 4815 o percepciones son lo que llamamos saldos de libre disponibilidad. Bueno, a ver. Para deducir el 40% del concepto de alquiler de una casa habitación, ¿es necesario tener factura o con el contrato ya es suficiente? Mira, el sistema pide el comprobante mensual. Sabemos que, de acuerdo al régimen de facturación, el contrato actúa como factura. Y muchos lo que hacen es
originalmente cargaban la fecha del comprobante de depósito, pero el sistema te pide un número de factura o recibo que vas a tener que pedir, si no, no lo podés deducir. Ujú. Si mis únicos ingresos son originados en relación de dependencia y omití presentar el CIRADIC, ¿el sistema me deja inscribir en ganancias? Es que la inscripción en ganancias no tiene ninguna limitación. Vos te podés inscribir y descontar todos los gastos. La única característica que tiene el régimen general de ganancias es que tendrías que hacer toda la declaración jurada, tomar por fuera las deducciones generales, especiales, determinar el monto consumido, donde fiscalización lo primero que hace en una persona humana es ver la composición del consumido. Pero en el régimen de ganancias, si vos no declaraste 572, se te escapó decir todas las rentas que tenés por pluriempleo, lo haces por fuera sin ningún problema. Ujú. ¿El tope de deducción de personal doméstico se actualizó? Sigue siendo el importe de ganancia mínimo no imponible, con lo cual para el 2024, si ustedes ven, el importe creció muchísimo entre un año y otro. Ujú. A ver. Consulto, si pago cuota alimentaria de mis nietos, ¿podría cargarlo? No, porque acuérdense que desde el 2017 nos retiraron la posibilidad de descontar como carga de familia hijos, como cargas de familia padres, suegros, nietos, bisnietos, que antes estaba, desaparecieron de cargas de familia del 30B de la ley de ganancias. Ujú. Si pago aportes jubilatorios y obra social del Consejo Profesional, ¿lo puedo deducir? ¿Sí? Ahí fíjate que tenés la opción, eso lo declaras por 572. En caso de haber realizado la carga hasta diciembre, me imagino que habla de las percepciones, ¿no? ¿Puedo rectificar borrando octubre y diciembre entonces o automáticamente la AFIP no lo toma como declarado para esos meses? Vos podés modificar el 572 para arriba o para abajo hasta el 31 de marzo, porque puedo haberme equivocado, puede ser que alguien hoy esté escuchando la charla y me computé gastos que no correspondía, yo podría corregir, rectifico. La administración va a tomar el último 572 que vos presentes. Ujú. Bueno, acá nos preguntan por qué se llama impuesto cedular mayores ingresos y entro por mi actividad. Le dieron ese nombre la ley, no es discrecional, por allí no es Ujú. muy agradable, pero así lo llamaron. Bueno, más o menos están todas las preguntas y todos los temas contemplados. ¿Eh? Bueno. Así que, Cristina, más o menos esas son las preguntas de hoy. Bueno, A bueno, todos los Cristina, que me por están saludando, muchísimas eso, gracias. Muchos de los que me escuchan me conocen de otras actividades. Saben que para mí es un placer poder compartir estos conceptos, conocimientos que nos sirvan para todos. bueno, Cristina, muchas gracias a vos por acompañarnos siempre, estar a total disposición. Y bueno, gracias a todos los que se conectaron casi 170 afiliados y se mantuvieron ahí toda la charla. Así que bueno, los esperamos en la próxima. Muchas gracias a todos.